¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Les doy la bienvenida a este coloquio titulado Un acercamiento a la obra aristofánica a las nubes. Bueno, una obra que, aunque nació hace casi 2500 años, ¿no? Sigue siendo inquietantemente actual. Bueno, para comenzar, quiero invitarlos, ¿no? A que imaginemos brevemente la Atenas del siglo V antes de Cristo, ¿no? Una ciudad agitada, orgullosa de su democracia, ¿no? Atravesada por la guerra del Peloponeso, transformada por nuevas ideas y enfrentada, ¿no? por esa crisis cultural profunda. Bueno, en este escenario, ¿no? ya aparece Aristófanes, ¿no? el gran representante de la comedia antigua. Pero Aristófanes no es simplemente un comediante, ¿no? Es un poeta que se autoproclama Sofos y Dexios, un creador de Kainas Idias, ¿no? Ideas nuevas. Bueno, según la crítica especializada. Un autor que cree que la poesía cómica debe tener filo, ¿no? Propósito y sobre todo un poder cívico, ¿no? Bueno, Las nubes es quizás su obra más audaz, una pieza que él mismo considera, ¿no? que es su creación más querida, más apreciada. No solo parodia a Sócrates y a los sofistas, ¿no? También los vuelve una especie de espejo deformado, ¿no? que refleja los miedos, las tensiones y esas contradicciones de la Atenas democrática, ¿no? Bueno, hoy vamos a recorrer esta obra desde tres miradas complementarias, la sátira, la trigoide y los topois, que siguen resonando en nuestra actualidad. Para ello tenemos con nosotros tres invitados, Piero, Rubén y Nilo, a quienes agradezco de antemano por su presencia. Bueno, nos acompaña, ¿no? Piero, quien abordará la sátira como una herramienta de crítica dentro de las nubes y cómo Aristófanes, ¿no? la usa para desnudar esos excesos de, de la sofística y las grietas de la ciudad. A Rubén, quien nos hablará también de la trigodia, esa idea fascinante, ¿no? que desarrollada por Pablo Caballero, que entiende las nubes, ¿no? como una tragedia disfrazada de comedia, con ibris, patos, caída y una estructura, ¿no? trágica, cubierta por la comicidad. Y Nilo, quien analizará los tópicos de la obra, ¿no? La educación, la manipulación del discurso, crisis generacional, corrupción moral, y nos mostrará, ¿no? por qué sigue vigente en el mundo contemporáneo. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora les hablo sobre la dinámica, que será la siguiente. Bueno, tendremos dos rondas. En la primera ronda, cada participante responderá una pregunta dirigida especialmente a su tema, que acabo de mencionar anteriormente. Bueno, en la segunda ronda tendremos tres preguntas abiertas, ¿no? Para cualquiera de los invitados que pueda responder. Y cada intervención durará 5 minutos. Y al final abriremos el espacio para preguntas al público, para que ustedes puedan participar, ¿no? Porque este encuentro no está completo sin la voz del coro ciudadano. Bueno, comenzamos, ¿no? Con la primera pregunta para Piero. Bueno, Aristófanes dominaba, ¿no? La sátira como un artesano domina su herramienta, está claro, ¿no? En las nubes, la burla no es gratuita, ¿no? Es un bisturí que abre la piel de Atenas. Bueno, aquí la sátira se dirige al auge de la retórica vacía, ¿no? A los sofistas que enseñan cómo ganar pleitos injustos, ¿no? Y al ciudadano crédulo, ¿no? Que cae en sus redes, ¿no? Bueno, la caricatura de Sócrates en la cesta suspendida en el aire no es tanto un ataque al filósofo real, ¿no? Sino que es un símbolo del pensamiento que se aleja, ¿no? demasiado de la vida práctica. Bueno, desde esta perspectiva, la sátira actúa casi como una advertencia para la polis. Piero, en este marco en mente te pregunto, ¿cómo se propone la sátira en las nubes y cuáles son los principales aspectos sátiros que podemos identificar en su contexto político, social? Tienes 5 minutos para poder responder. Muchas gracias, Rubén. Buenos días con todos. Con respecto a la pregunta, hay que entender algo muy curioso, ¿no? Esto es una comedia y como tal, también hay que entenderla dentro de su época. ¿Por qué? Porque si uno piensa en comedia actual y la compara con la de hace mucho tiempo, no va a poder lograr concebir ciertos tópicos, que más luego un compañero mío va a hablar de ello, ¿no? Porque esta sátira que propone Aristófanes va más allá de lo que es simplemente caricaturizar, ¿no? Que es lo que hacía antes.
Antes de Aristófanes, la comedia era más sobre golpes. El público se tenía que reír sobre golpes, ¿no? Sobre chistes. Pero Aristófanes plantea una comedia, o podríamos decir un poquito más, una risa mejor establecida, ¿no? De cierta manera, con un lenguaje mejor. Eh, por ejemplo, Mariano José de Lara, ¿verdad? Propone algo muy interesante, que la comedia o, bueno, la sátira se propone a su época. Eso quiere decir que lo que nosotros hagamos o lo que nosotros tenemos de inventar como chiste, como comedia o caracterizar, tiene que depender de nuestra época. Y esto va muy a la crítica que hace Aristófanes. Aristófanes lo que hace no es criticar de cierta manera bueno, sí hace eso con Sócrates, pero no solo Sócrates, lo hace más que todo con la educación y el pensamiento eh, filosófico, ¿no? Entonces se considera esta comedia, Las Nubes, como una comedia sátira de política y hasta yo diría desde mi perspectiva filosófica y ética, ¿no? Porque qué trata Las Nubes habla de un viejo Strepsiades que está en bancarrota, que tiene muchas deudas y que su hijo, Filipides, y esto es muy interesante y es parte de lo que es los personajes o los estereotipos dentro de la comedia. Filipides es un moros, es un joven, ¿cómo se llama? Engreído, que despifarra el dinero, porque a él le gustan mucho los caballos, ¿no? En todo caso, el viejo de Strepsiades tiene una idea, ¿no? Él dice, vamos a llevar, bueno, voy a ir o quiero que mi hijo vaya a los sofistas a que le enseñen el poder de la palabra. Y en eso se centra la crítica de Aristófanes, en este discurso retórico. Y la historia continúa, ¿no? Aristófanes va, digo, perdón, Strepsiades va a los sofistas, a la casa de los sofistas, habla con Sócrates, habla con las nubes y se da cuenta de que él no puede. Se manda a su hijo y su hijo lucha o le proponen la idea del argumento injusto y el argumento justo. Él se va más por el argumento injusto y más tarde, regresando, le pega a su padre, ¿no? En síntesis, terminando, ¿no?, la obra, Strepsiades, por tal acto, decide quemar la casa de los sofistas, como también al propio Sócrates, ¿no? Esto sería en un resumen muy pequeño de la obra, pero hay que entrar en el tópico de la sátira, porque en este tópico lo que sucede es que esta crítica se mantiene a este discurso retórico, como ya mencioné. ¿Por qué? Eh, es muy interesante porque esta comedia es muy diferente a las demás, y el propio Aristófanes dice que es su mejor comedia, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo la diferenciamos de muchas cosas? Por ese lenguaje que propone. Es un lenguaje eh, mm, que se va, ¿no? Por ejemplo, cuando Strepsiades habla con eh, un sofista o un discípulo, el lenguaje en el que habla el sofista o el discípulo es muy para reírse, ¿no? Porque la lógica, bueno, la retórica que trata de hacer acá es, por ejemplo, el hecho de la longitud que salta una pulga o el zumbido de un mosquito, ¿no? Esas son las interrogantes que ellos tratan de resolver. Y al propio Aristóteles, y digo, Aristófanes, utiliza mucho esto. Y Sócrates, hay que tener algo de Sócrates. Sócrates no es el Sócrates que nosotros conocemos, el Sócrates filosófico, el Sócrates personaje histórico, sino es el Sócrates que propone a Aristófanes. Este Sócrates es caricaturizado, es exagerado, ¿no? Si nosotros conocemos bien, o los que han leído, por ejemplo, a Sócrates en los diálogos, ¿no? Entienden que lo que él habla es en búsqueda de una verdad, ¿no? En busca de algo. Pero él lo exagera y ahí nace y parte la crítica retórica, una crítica a la retórica. Él exagera lo que es estos dotes del filósofo, haciéndolo un charlatán, ¿no? Metiéndolo parte de estos personajes estereotipados o arquetipos que tiene la comedia, ¿no? Yo diría que es un homólogo, un charlatán, ¿no? Ciertamente así lo pondría Aristófanes. Entonces, esta crítica que hace es a porque los sofistas, y ahora vamos en el contexto histórico, los sofistas en esa época estaban
desarrollando el pensamiento en Grecia, estaban alejándolo de la cultura religiosa, de los dioses y los mitos. Eh, entonces, Aristófanes, él no le gustaba mucho esto. Era muy apegado a las tradiciones, a la educación tradicional, esa que te enseñaba sobre eh, el arte, la poética, entiéndase poética como literatura, eh, ¿no? Y a él no le gustaba nada de esto. Perdón que te Entonces, interrumpa, Piero. Se acabó tu tiempo. no se preocupe, muchacho. Bueno, muchas gracias, Piero. Ahora seguimos con el siguiente participante, Rubén. Bueno, Rubén, ahora no, bueno, nos vamos a adentrar en la lectura más fascinante de esta hora, ¿no? La idea de la trigoidia. Bueno, según la cual, ¿no? Las nubes no es solo una comedia, ¿no? Sino que también es una tragedia, ¿no? Sino que está ocultada, ¿no? Bajo ese disfraz, ¿no? Del humor. Bueno, Pablo Caballero nos señala que esta obra de Aristófanes incorpora, ¿no? Esos elementos trágicos, la ibris del protagonista, su búsqueda errada, ¿no? Su ruina económica y también moral, y la presencia de un coro severo y casi moralizante. Bueno, y el patos final, ¿no? Cuando Strepsiades destruye el pensadero, ¿no? En un acto desesperado. Bueno, en este sentido, las nubes se vuelven un híbrido, ¿no? Se podría decir, ¿no? Una comedia que trata de imitar, ¿no? La estructura trágica para acentuar su crítica. Bueno, Rubén, entonces, ¿qué es una trigoidia, no? ¿Cuáles son sus características principales y por qué es relevante para comprender las nubes? Tienes 5 minutos. Gracias, Jorge. Bien, efectivamente me toca hablar sobre la trigoidía. Primero quisiera comentarles un poco sobre las nubes y Aristófanes. Como mencionó Jorge, las nubes, la primera versión se presentó en las Dionisias en el año 423, obtuviendo el tercer lugar, ¿no? He aquí el problema para Aristófanes. Cómo él consideraba que las nubes era su mejor obra y cómo le parecía muy injusto obtener el tercer lugar. Entonces, ¿qué hizo Aristófanes? Hizo una revisión, hizo una segunda versión, una versión mejorada, que es la que se tiene actualmente. Y se dice, ¿no? Que probablemente esta versión mejorada no ha sido presentada, ¿no? Dando este concepto, vamos a adentrarnos en el concepto de la trigoidía, uh, hablando etimológicamente qué significa trigoidía, ¿no? Trigoidía significa canto del vino o de la vendimia. Entonces, lo que hace Aristófanes es utiliza este sustantivo o esta palabra para sugerir que su comedia es distinta, es diferente o es singular a la de los demás. Es tan particular que él, un comediógrafo muy consciente de sí, considera que sus obras, su comedia, está a la misma altura o quizá es mejor que la tragedia. Incluso en las Arcanienses, ahí se menciona, voy a leerlo textualmente, en las Arcanienses el Corifio dice en nombre del comediógrafo, ¿no? Dando a entender a Aristófanes. Dice textualmente, voy a leerlo para no tergiversar nada, dice, voy a hablar acerca de la ciudad al hacer una tragedia, pues también la tragedia sabe lo justo. Yo diré cosas tremendas, pero justas. Entonces, lo que hace Aristófanes es revolucionar la comedia de ese entonces, ¿no? Es por eso que crea las nubes, que las nubes vienen a ser un hito medular en la obra aristofánica, porque las nubes tienen ciertos elementos que contiene la tragedia, que se le atribuye a la tragedia, pero sin perder elementos de la comedia, ¿no? Para esto quiero hablarles ahora de los elementos formales de las nubes, de la trigoidía. Quisiera hablarles uno en particular que son de los agones. El primer agón viene a ser el argumento injusto con el argumento justo. El segundo agón viene a ser, claro, la discusión que tiene Stripsiades, el padre, con su hijo Fidípides.
Ahora pasando rápidamente, antes de que se me termine el tiempo, quisiera hablarles también sobre los elementos del contenido, ¿no? Aristófanes no solamente pretendía hacer reír con su comedia, sino que él también tocaba temas importantes, temas muy relevantes para su época, como era la guerra y sus consecuencias económicas sociales. Vayamos a la obra. Stripsiades se muda del campo a la ciudad. Incluso hay una parte donde dice, guerra, maldita seas, ¿no? Entonces, a causa de esta guerra, tuvo que mudarse, ¿no?, a la ciudad. También podemos hablar sobre la retórica sofista. Cómo es que Stripsiades acude al pensatorio, ¿no? De manera obligatoria, ya que en primera instancia su hijo no quiso asistir. Entonces, él, para poder aprender a argumentar, aprender de la retórica sofística, para librarse de sus acreedores, librarse de su responsabilidad, asistió al pensatorio, ¿no? Y también los valores de la sociedad. Cómo es que al inicio de la obra, vayamos a la obra, Stripsiades menciona que sus criados sigan roncando, ¿no? Como antes sí se les podía castigar y que ahora no. Entonces los valores de la sociedad desde entonces también cambian, ¿no? Ahora vayamos rápidamente a esta pregunta. ¿Se puede considerar a Stripsiades un personaje trágico? Para Henderson, el foco de una comedia viene a ser un hombre ordinario, mientras que en la tragedia el foco es alguien de la nobleza, alguien aristocrático, ¿no? Entonces, Stripsiades, aunque no tenga el título de la nobleza o riqueza aristocrática, puede enaltecer su propio simbolismo, presentando el pueblo en sí mismo, ¿no? También vayamos a otra cita de Leski. Leski menciona que para que un personaje trágico, o sea, lo que debe tener un personaje trágico es que este debe estar consciente de que va encaminado hacia su destrucción, a su tragedia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está empecinado en que por su carácter, por su visión de mundo, por sus creencias, por su propia política, ¿no? Un claro ejemplo de una tragedia muy importante puede ser Antígona, cómo Antígona le quiere dar la digna sepultura a su hermano, a pesar de que Creonte lo prohibió, ¿no?, por ciertos motivos de traición. Pero Antígona quiere darle esa digna sepultura, sabe que va a terminar muy mal, incluso ella se suicida, ¿no? Entonces ella está muy, muy adentrada con sus valores, con su visión de mundo. Entonces, ¿qué pasa con Stripsiades? Stripsiades está muy cegado por las deudas que tiene, por las abundantes deudas que tiene, ¿no? Perdón que te interrumpa, Rubén, se acabó tu tiempo. Sí, no hay problema, gracias. Muchas gracias, Rubén. Bueno, ahora finalmente pasamos con Nilo. Llegamos al terreno de los topois. Bueno, que son unos temas recurrentes para Aristófanes, que no usa para estructurar su crítica. Bueno, en las nubes encontramos tópicos como la crisis de la educación, ¿no? La decadencia moral, la corrupción del lenguaje, esa paternidad en crisis, ¿no? Es su quiebra económica como consecuencia de ese propio engaño, ¿no? Autoengaño, ¿no? Y la manipulación de la razón. Y también, ¿no? Esa destrucción de una comunidad. Bueno, estos topois no envejecen, ¿no? Son preguntas incómodas que vuelven en cada época. Bueno, por eso te pregunto, Nilo, ¿qué topoi aparece en las nubes y por qué son fundamentales para la obra y cómo dialogan con las problemáticas contemporáneas? Tienes 5 minutos para responder. Okay, muchas gracias. Sí, exactamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos topois que en una obra que de hace más de 2400 años todavía siguen presentes, ¿no? O sea, siguen latentes, son de este momento, ¿no? Uno pensaría, es una obra de hace 2400, ¿qué va a hablarnos de este momento? Pero en realidad los temas son los mismos, ¿no? Como mencionábamos, hay una circularidad de temas, ¿no? El hombre ha cambiado, no, el hombre no ha cambiado, la sociedad ha cambiado, las formas han cambiado, pero nosotros como seres humanos no hemos cambiado, seguimos contando las mismas cosas, los mismos temas, ¿no? Uno de los topois es, digamos, por ejemplo, lo que se ha mencionado, ¿no? Los valores, ¿no? Aristófanes en las nubes trata muy bien esto, ¿no? ¿Qué valores? Por ejemplo, al principio, ¿no? Ni bien comienza, ¿no? ¿Qué valores él refleja?
Él se queja de que él viene de un tipo de sociedad diferente, ¿no? Pero gracias a la guerra, no gracias a la guerra, pero por la guerra, él se ve obligado a migrar, se ve obligado a cambiar, ¿no? Incluso aquí el hecho de casarse con alguien de la aristocracia, a cambiar sus valores, a cambiar su forma de vida. Entonces, desde ahí, ¿no? Esa noción de cambio, ¿no? Esa noción de tener que adaptarte a nuevos tiempos, a nuevos momentos, ¿no? Strepsiades tiene que movilizarse, y en esta movilización una nueva sociedad, un nuevo grupo, ¿no? Que tiene nuevas normas, nuevos valores. Y eso sucede en la actualidad, ¿no? Vemos el tiempo cambia, ¿no? Las normas cambian, las costumbres cambian. Incluso a veces nuestros padres dicen, ¿no? Antes era mejor, ¿no? Ahora está cambiando todo demasiado rápido, incluso se quejan de estos momentos, ¿no? Y es lo mismo que hace Strepsiades también, el hecho de pensar, ¿no? Antes era mejor, antes podía golpear a mis criados, ahora no, ni siquiera puedo llamarle la atención, ¿no? Como los padres quizá también decían, ¿no? Antes podía, no sé, darle un correazo a mi hijo, se comportaba mal, ¿no? Pero ahora ya no puedo, ¿no? Esa sociedad cambiante, ¿no? Es constante en el ser humano, es un tema que se sigue representando desde hace 2400 años. Otro también sobre la crianza, ¿no? Hay un problema aquí fundamental, ¿no? La tragedia de la crianza, podríamos mencionar. En las nubes hay un hecho, él quiere criar de un modo a su hijo, ¿no? Hay siempre esa noción del hombre de querer extrapolarse hacia su hijo, ¿no? De querer permanecer como tradición, de querer permanecer como cultura, ¿no? Que le enseño mis valores, mis normas, mi ética, mis tradiciones, ¿no? Para que sea una extensión mía, ¿no? Y en esta crianza también va a suceder eso, ¿no? Esa contraposición. O sea, yo crío a alguien para que sea como yo, entre comillas, ¿no? Así como generalizando, pero no necesariamente se va a dar así, ¿no? Hay una sociedad que lo cambia, hay un contexto político, social, cultural que mueve, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con su hijo, ¿no? Strepsiades cría a su hijo, le coloca incluso, intenta hacer todo lo posible por ponerle el nombre de su abuelo, ¿no? Relacionado al ahorrador, al tacaño, ¿no? Pero su madre está aquí también, ¿no? Como ese ente social, como ese ente que cambia, o la misma sociedad, ¿no? Y al final ambos luchan por permanecer, por sobrevivir en esta crianza, ¿no? Y es lo mismo que sucede en la actualidad también, ¿no? El hecho de cómo los padres quieren criar a sus hijos de cierta forma, pero ese contexto social, político, cultural, hace que los hijos tengan nuevas formas, ¿no? Claro, en la novela, en la comedia Las nubes, eso se presenta de otro modo, ¿no? Es cierto que Fidípez al final termina adoptando costumbres que lo perjudican, que perjudican sobre todo a su padre, ¿no? Pero son costumbres que posiblemente Strepsiades no hubiese planteado. Otro quizás sobre la movilidad social, ¿no? Desde siempre ha habido esta situación de movilidad social. En ese momento, la guerra, ¿no? En los años 50, la migración del campo a la ciudad, ¿no? Hace algunos años, en 2020, 2019, ¿no? Los migrantes de Venezuela, o sea, esa situación, ese tema es recurrente en el ser humano, ¿no? Solo que a veces quizá porque no conocemos nuestra historia, no conocemos quiénes somos, no conocemos esos aspectos del ser humano, olvidamos qué sucede, ¿no? Olvidamos cómo se transforma, cómo cambia. Entonces volvemos al inicio, ¿no? O sea, todo se va repitiendo, todo es circular, ¿no? Nada termina cambiando, ¿no? Claro, antes quizá vivíamos en Grecia, o en otro lugar, pero ahora vivimos en esta ciudad del siglo XXI, ¿no? Antes eran otros los problemas, quizá, pero no, o sea, antes quizá el problema era las guerras, ahora quizá el problema podría ser la tecnología, ¿no? O sea, las formas cambian, pero nosotros no cambiamos, ¿no? O sea, el ser humano ha tenido que evolucionar en millones de años, ¿no? No, claro, sí, millones de años, ¿no? 200.000 años, 20.000 años estamos como especie, entonces el ser humano es un ser que cambia lentamente, ¿no? Pero la sociedad nos sobrepasa, ¿no? Nos revuelca, entre comillas. Otro sobre las ideologías, ¿no? Está claro que Strepsiades, ¿no? Está un poco en contra al principio del pensadero, del pensatorio, ¿no? Sobre aquellas ideas, ¿no? Pero no le importa, ¿no? No le importa, ¿no? A pesar de que sea un poco diferente, las asume, ¿no? Pero claro, por beneficio propio. Pero al principio hay una especie de separación, ¿no? De esto no está bien, no sé si no está bien, ¿no? Pero las nubes sí lo mencionan, ¿no? Al final las nubes adoptan incluso la forma de quien pide su ayuda. Entonces, esto de las ideologías, ¿no? Ideas nuevas, ideas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el famoso agón del argumento justo contra el argumento injusto, ¿no? ¿Qué hace el argumento justo? Él promueve los valores tradicionales que han llevado a Grecia, a la ciudad ateniense, a proliferar, a ser próspera, ¿no? Pero el argumento injusto dice, ok, sí hay elementos importantes, pero hay otros también importantes. Hay esa dicotomía, ¿no? De ese pensamiento anterior a ese pensamiento nuevo.
Y es lo que sucede actualmente también, ¿no? Esa forma de vivir anterior, ¿no? Quizá relacionado a los cosmovisiones, quizá relacionado a la forma de ver el mundo, ¿no? También asimismo las costumbres, cómo cambian, cómo ha sido criado Strepsíades, cómo ha sido criada la madre Strepsíades, es algo que podemos inferir, cómo es criado Fidílipes, ¿no? Sobre las tradiciones, también es una crítica a la sociedad, ¿no? Y ese es el punto importante. Perdón, Eh, Nilo, ok, que te interrumpa. es importante que se... Bueno, se acabó tu tiempo. Bueno, ahora entramos a esta segunda ronda de preguntas abiertas. No es una fase más libre. Bueno, aquí las voces pueden cruzarse, ¿no? Complementarse, hasta contradecirse también. Bueno, cualquiera de ustedes puede responder, solamente levanten la mano y, bueno, les daré la palabra. Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿no? Bueno, en las nubes, Aristófanes no ha construido un conflicto central entre lo que es la educación, ¿no? Tradicional, ligada al esfuerzo, el pudor y la antigüedad también, ¿no? Bueno, la educación sofista, centrada, ¿no? En el éxito, la retórica, esa habilidad de poder argumentar, ¿no? Bueno, incluso sin decir la verdad también, ¿no? Bueno, en esta tensión es el eje del agón entre el razonamiento justo y el injusto, ¿no? Como mencionó Rubén. Un agón que, aunque cómico, tiene la estructura solemne del duelo trágico. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo interpretan este conflicto dentro de la obra y qué paralelos se encuentran con nuestros propios debates sobre educación y discurso en el siglo XXI? No veo que nos estamos peleando por razón. Nilo. Bueno, ¿qué planteamientos, ¿no? ¿Qué es lo que se discute y cuáles serían los paralelos con con el momento que vimos, ¿no? Hay un planteamiento claro sobre un tiempo, un tiempo tradición, ¿no? Que ha permanecido siempre y que ha permitido que la sociedad ateniense prospere, ¿no? Al final, el argumento justo, lo que busca, lo que promueve es cómo todo ese conjunto de valores tradicionales de la educación, de la crianza, de las tradiciones, de las artes, se han mantenido por todo un tiempo y han permitido que la sociedad atenea florezca, ¿no? Y el argumento justo dice, no, estos son los valores que nos van a llevar, que nos han llevado, que nos han traído hasta aquí, ¿no? Y lo más pertinente sería que Fidílipes sea criado con estos valores, ¿no? Pero claro, por otro lado, el argumento injusto, utilizando falacias, utilizando el lenguaje a su modo, ¿no? Artificios, utiliza esas mismas ideas planteadas esas mismas ideas que ha planteado el argumento justo y las revuelca, las revierte. Por ejemplo, ¿no? El argumento justo dice, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los más importantes que nos ha llevado a este punto? Ha sido Heracles, ¿no? Y Heracles, ¿no? Heracles ha sido criado de forma completamente diferente, con las costumbres anteriores, tradicionales, ¿no? Pero el argumento justo le dice, pero ¿cómo ha sido? No era Heracles quien también estaba en las duchas, se bañaba con agua tibia, ¿no? Haciendo referencia de que también Heracles era un hombre, también Heracles se bañaba de algún modo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay esta contraposición? Y esta lucha de ideas hasta el momento sigue existiendo, ¿no? Entre esa educación tradicional y esa educación que se da en la actualidad. Siempre hay una contraposición entre lo viejo, entre comillas, y lo nuevo, ¿no? Cambiante. Ok, muchas gracias, Nilo. Piero estaba levantando la mano, por favor. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta y complementando, asemejando lo dicho por Nilo, este agón que hay entre estos dos argumentos, ¿no? La lucha de estos argumentos, también parte de la crítica que hace Aristófanes, ¿no? Aristófanes, como ya he dicho y mencionado, hace una crítica a la retórica. Y eso es debido a que él tiene el pensamiento tradicional. Entonces, estas nuevas ideas, y se ve y es plasmado en la obra, estas nuevas ideas no le parecen para él, hay que decirlo, necesarias, ¿no? O que no son funcionales para esa sociedad. El argumento injusto y el argumento justo discuten, ¿no? Eso es, yo diría, la base de la obra y la base de la crítica. Más allá de que él satiriza a Sócrates, yo creo que este Agón es, ¿cómo se llama? La fuente más exquisita de la comedia, porque de ahí se pueden salir muchas interpretaciones, ¿no? Y es la crítica
es totalmente la crítica que hace él. O sea, Filipides adquiere el argumento injusto y luego le pega a su padre. Entonces ahí está la crítica. Si tú adquieres este argumento injusto, lo que te da Sócrates, lo que te dan los sofistas, los nuevos pensadores, algo le va a pasar, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la comedia. A pesar de que esta comedia no se presentó, no fue presentada al público, pero imagínense, ¿no? Esa es la idea que tenía Aristófanes de ser presentada de esta manera, para que la gente se diera cuenta de cómo era este nuevo pensamiento, de cuál era mal, ¿no? Entonces estábamos hablando de que se estaba presentando un problema social, político, satirizado. Eso sería, creo, mi respuesta. Ok, muchas gracias, Piero. Muchas gracias, Nilo, Piero, por su participación. Bueno, no habiendo otra participación, continuamos con esta segunda pregunta, ¿no? Siguiendo esa senda del Sócrates, ¿no? Bueno, Sócrates de Aristófanes, ¿no? Como hemos visto, no es una figura suspendida, ¿no? Entre lo absurdo, como mencionaba Piero, ¿no? Y la fascinación. Un científico que está en el aire, ¿no? Que cuando entró, ¿no? Lo vio que estaba suspendido, ¿no? En el aire ahí. Bueno, un maestro del engaño, un intelectual alejado de la vida real, por si acaso. No es un ataque al Sócrates, ¿no? Histórico, sino que es una representación, ¿no? Simbólica del peligro, ¿no? De una educación que está desvinculada de la ética. Bueno, y la pregunta es, ¿qué función cumple esta caricatura dentro de la obra y cómo afecta la interpretación moderna de las nubes? Yo creo que también podría responder a esa pregunta, mi querido Jorge. Claro. Eh, Partiendo ya de la caracterización, hay que entender que el Sócrates que aparece en las nubes es un Sócrates totalmente distinto, uno exagerado, eh, propuesto para Aristófanes. Entonces, eh, ¿qué es, no? Es la representación viva, bueno, ¿no? Entonces, es la representación viva de este pensamiento. Pero ¿por qué no es un ataque tan directo a él, como tú mencionas? Porque lo que quiere hacer Aristófanes es atacar a la educación nueva, a la educación moderna. Y su representación ahora, las nuevas, si lo vemos desde ese punto de vista, no, sí parece un ataque muy directo al propio Sócrates. Y se decía, ¿no? Cuando comenzó las nubes, que él perdió porque en ese momento Sócrates se había vuelto un personaje muy importante y por esa razón él perdió y adquirió el tercer lugar, ¿no? Entonces, se le dice por eso que no pudo ganar su primer lugar. Algo que él recrimina y él lo menciona mucho en el semicoro o coro, mal no recuerdo. Eh, entonces, la importancia de Sócrates es mucho porque de ahí parte todo, porque recordemos que es una comedia y como de la comedia también estamos hablando de que parte de lo cotidiano, ¿no? De cierta manera. Y esta parte era lo cotidiano, ¿no? Una parte de lo cotidiano es, por ejemplo, el hecho de que Strepsiades esté en su casa, sea un señor del campo, ¿no? Y que ahora esto es un nivel propio o algo, diríamos, algo aristofánico, porque esta comedia que él propone es muy distinta a las demás. Es una comedia que hace crítica, que satiriza, no usa los golpes, que usa un lenguaje muy distinto, ¿no? Y eso me parece muy fascinante y creo que ahora en las nuevas interpretaciones se debería tomar en cuenta a Sócrates no como personaje principal, sino como punto de referencia para entender muy bien lo que es la comedia, ¿no? Ok, muchas gracias, Piero. Nilo, por favor, Me continúa. gustaría agregar algo, ¿no? En esto de estar un poco revisando sobre Sócrates, leí un poco acerca de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ¿no? Hablaba sobre Sócrates, ¿no? Y el papel que tuvo también, este papel que tuvo en la comedia de, de Aristófanes, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Que en una primera representación de las nubes no gana, ¿no? Y posiblemente sea esto, ¿no? Porque Sócrates en ese tiempo quizá era una figura muy relevante, ¿no? Quizá esa fue el punto que hiciese que quedase en tercer lugar, ¿no? Pero claro, hace una segunda versión, ¿no? Pero en cuanto a esto, ¿no? ¿Cómo es tratada la figura de Sócrates, ¿no? Aristóteles menciona que Sócrates
y Aristófanes, la verdad es que incluso compartían mesa juntos, ¿no? Entonces quizás no se llevaban tan mal como tal, ¿no? Así que considero que quizás la representación que hace de Sócrates es también sobre que siempre van a haber nuevas ideas que van a ser tomadas como burlas, ¿no? O quizás no van a ser tomadas de la forma más idónea, ¿no? Hace un momento mi compañero Piero mencionaba el hecho de que Aristófanes tenía un pensamiento tradicionalista, ¿no? Y difiero completamente de esto, porque considero que Aristófanes no tenía un pensamiento tradicionalista, tampoco lo defendía como tal. Creo que Aristófanes era consciente de ese momento de cambio de valores, de ese momento de cambio social. Entonces, él era consciente, él era visionario, él sabía qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces, al final, eso lo presentaba en sus comedias, ¿no? Claro, las comedias tenían un propósito de hacer reír, de hacer divertir, sin embargo, esa tiene otro elemento, ¿no? Como ya lo había mencionado también mi compañero Rubén, ¿no? Esa tragedia, ¿no? Entonces, busca hacer también reflexionar sobre esos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Así que creo que para la actualidad, qué papel cumple o cómo podría ser una nueva lectura, que todo pensamiento que quizá cambie, que sea diferente, siempre al principio va a ser tomado con mofa, con burla, siempre va a ser, va a ser observado con esa mirada de desdén, ¿no? Pero claro, el tiempo va a ser quizá quien escriba la mejor historia sobre si este es lo más idóneo o no. Muchas gracias, Nilo. Muchas gracias, Piero. Ahora continuamos con esta tercera pregunta. Bueno, como sabemos, ¿no? Este humor de Aristófanes, no, como mencioné, no es un simple adorno, ¿no? También es un arma. Un arma que suaviza, ¿no? El terreno, lo acaricia, lo endulza, para poder herir. Bueno, que hace reír, para poder decir lo que nadie quiere escuchar, ¿no? Bueno, y en las nubes, ese humor desenmascarado, la corrupción del discurso y esa fragilidad del ciudadano. ¿Qué elementos humorísticos de las nubes consideran vigentes y por qué sigue siendo el humor una herramienta tan poderosa para la crítica social? Mm, ¿Algún participante? dis- Ok, Nilo, tienes la palabra. ¿Cuáles son los elementos característicos que hacen a las nubes cómicos, verdad? Sí, Ya, bueno, yo podría reconocer quizá el hecho de cómo este personaje, por ejemplo, que dentro de la comedia, ¿no? Dentro de la comedia es, recordemos que dentro de la comedia un elemento característico es que es un personaje ordinario, ¿no? Es un personaje ordinario del pueblo, del vulgo, ¿no? De la ciudad, ¿no? Pero claro, en este es como que es parte del campo, es parte del pueblo, del campo, ¿no? Desde el pueblo, sin embargo, es a la vez aristocrático, ¿no? Entonces, aquí creo que también hay eso de cambiar roles, ¿no? O de que un rol no sea estático, ¿no? Y al final tenga que suplir eso a partir, digamos, de no entender algunas cosas, o de no comprender la situación, o de darle otra interpretación a aquello, por ejemplo, que le dice Sócrates en el Pensadero o sus discípulos. Allí nace ese hecho de comedia, ¿no? De no entender, de no comprender, o cómo tergiversa los sonidos, ¿no? Cómo algunos sonidos se parecen a otros y hace comparaciones, ¿no? O también el hecho, bueno, hay uno que me parece curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice, está en el pensatorio y el discípulo, él está contando qué están haciendo los otros discípulos, ¿no? A este Estrepsíades. Y uno de ellos está agachado, escuchando el piso, ¿no? Y le dice, ¿qué está haciendo, no? Está escuchando a la tierra, está estudiando, le está escuchando lo que hay más debajo del tártaro. Y Estrepsíades comenta, ¿no? El hecho de, pero ¿y qué? ¿Y por qué su culo está mirando para arriba, no? Y el discípulo dice, es que su culo está aprendiendo astronomía, le dice, ¿no? Entonces, como este juego, ¿no? Del lenguaje, esto de las posiciones, al final crean también un ambiente cómico, ¿no? Como también comentó sobre la pulga, sobre las distancias, sobre las palabras. Entonces esos elementos hacen que el ritmo también sea llamativo, ¿no? Y también lo que le pasa al propio personaje, ¿no? Es como comportarse de un modo, pero no es de ese modo. Entonces, al final, las palabras, los conceptos, las ideas o las situaciones no le pertenecen del todo. oye, muchas gracias, Nilo. Aunque también, ¿no? Faltaba responder esa parte, ¿no? De por qué sigue siendo el humor una herramienta poderosa para la crítica social. Bueno, no importa. ¿Algún participante más? ¿Alguien que quiera participar? Si no, para pasar a la última pregunta. Bueno, Piero. Yo
yo también parto de lo mismo que dice Nilo, ¿no? De que la comedia de Aristófanes, bueno, la comedia en general, parte de lo cotidiano, ¿no? Casi todas las comedias terminan en finales felices, ¿no? Se casan o eso, o otra cosa, ¿no? Eh, pero yo creo que algo que está vigente y sigue vigente aún en lo que es en la comedia actual o en las comedias que han ido pasando por las épocas, yo creo que es esta la caricaturización, ¿no? O también podríamos hablar del lenguaje, eh, porque recordemos que el lenguaje tiene que estar moderado o tiene que adaptarse a su época. No podemos hablar de un mismo lenguaje de la época griega a un lenguaje de la época del medioevo, ¿no? O de la Revolución Francesa. Ahí obviamente los chistes, eh, las palabras, las hipérbotes se transforman, ¿no? Y entonces yo creo que algo que sigue vigente es la caricaturización, ¿no? Un compañero mío, un gran amigo mío, Mau, hace esta referencia con que el humor, cómo él crea humor, ¿no? Él trata de caricaturizar a sus personajes contemporáneos, y lo mismo pasa con Sócrates, ¿no? Él trata de, ¿cómo se llama? De caricaturizar a este personaje importante que es Sócrates para dar cuenta de las cosas, para dar cuenta de la educación, para dar cuenta de la crítica, para dar cuenta de los nuevos pensamientos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que sigue vigente y creo que seguirá vigente porque a alguien siempre le gusta exagerar los rasgos físicos de alguien, los pensamientos de alguien, ¿no? Y es un arma muy poderosa en la crítica social. El humor siempre ha sido un arma muy poderosa en la crítica social que se puede utilizar como conciencia, ¿no? Como conciencia social. Muchas gracias, Jorge. Ok, muchas gracias, Piero. Muchas gracias, Nilo. Ahora pasamos a la última pregunta para finalizar esta ronda y entrar a las preguntas con los participantes, con el coro. Bueno, como mencionaron anteriormente, ¿no? Que en las nubes tienes varios componentes de la tragedia y la han llamado, ¿no? Trigodia. Me hace recordar que las tragedias siempre había un oráculo, ¿no? Que se acercaba a su destino trágico. Entonces, ¿hay algún oráculo en las nubes? Rubén, por favor. Sí, efectivamente. Gracias, Jorge, por el paso. Sí existe un tipo de oráculo, podemos asemejarlo de esa manera. Es que Stripsiades, al momento de, vamos a decirlo así, al momento de casarse con su esposa, que es una mujer de la nobleza, de la alta alcurnia, desde allí inicia ya está como que, por decirlo así, escrito su destino. Pasa a tener un nuevo estilo de vida, un hombre de pueblo pasa a ser de cierta manera de la nobleza, ¿no? Por casarse con su esposa, que lo mencioné desde la nobleza, ¿no? Entonces, ese es el tipo de oráculo que existe en las nubes. Ya su destino está escrito porque desde allí tiene deudas, el nuevo estilo de vida, el estilo de vida de su esposa, tanto como el del hijo, lo abundan de deudas y esa es su tragedia al final, ¿no? Y ese podría ser el oráculo de las nubes. Ok, muchas gracias, Rubén. ¿Alguien más que quiera participar? Eh, en Ok, Nilo. cuanto, en cuanto a, ¿no? Esto de la trigoidía, ¿no? Me parece muy llamativo, interesante, ¿no? El hecho de que incluso existe esos conceptos que a veces solo pertenecen a la tragedia en la comedia de Aristófanes, ¿no? Al final eso solo refuerza la idea del valor o de la importancia que le dio Aristófanes a este trabajo, ¿no? Porque prácticamente él consideraba, su teoría literaria era del hecho de que la comedia no solo debería servir para hacer reír, ¿no? Entonces, mira, como este elemento incluso de la tragedia, del oráculo, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Eso del destino, ¿no? Claro, como mencionaba Rubén, el hecho de, o sea, desde que se casa, hay implícitamente ya hay una especie de oráculo detrás de ello, ¿no? Entonces, eso es llamativo, ¿no? Tomarlo en cuenta, porque quizá en la lectura puedes decir, no, no hay ningún oráculo, no se ha presentado, o el personaje no ha ido, ¿no? Como en Orestes, ¿no? Cuando va al oráculo de Delfos. En este caso, Strepsiades, no ha ido al oráculo de Delfos, ¿no?
Pero claro, hay un oráculo implícito, ¿no? Entonces, también, ¿no? O sea, cuando vamos a leer las nubes, cuando vamos a leer cualquier obra, hay que prestarle atención a esos detalles que siempre están detrás. Muchas gracias, Nilo. Bueno, viendo que no hay más que quieran participar. Bueno, vamos a las preguntas al público, ¿no? Ahora, ¿no? Como en la antigua comedia, damos paso al coro, ¿no? Ciudadano, al público. Bueno, si alguien desea participar, ¿no? Intervenir con una pregunta, un comentario o una crítica, este es su momento. Escriban sus preguntas en la cajita de comentarios, les daré exactamente 2 minutos para que puedan escribir sus preguntas. O bueno, para hacerlo más rápido y sencillo, mejor levanten la mano quienes quieran preguntar algo. Anímense a preguntar. ¿Es hay algo que les gustaría compartir o debatir? Claro, Ideas nuevas, ideas nuevas. Oh, mira, verde. Gracias, bueno, Gracias, Bernal. eh, bueno, bueno, Bernal nos dice, ¿consideran que la sátira podría ser una forma del intelectual de desentenderse del problema? De modo que, en vez de salir al campo y crear un impacto, escriben una comedia nomás, dice. ¿Consideran que la sátira podría ser una forma? Nilo. Bueno, en cuanto a la pregunta de Bernal, ¿no? Si la sátira podría ser una forma intelectual de desentenderse del problema. Creo que va a depender, ¿no? Va a depender del tipo de comediógrafos que haya, ¿no? Posiblemente los otros comediógrafos, independientemente de Aristófanes, utilizan más la sátira, quizá con ese tono más, quizá más, para generar quizá más la risa fácil, ¿no? Pero claro, en Aristófanes esto es completamente diferente, ¿no? Eh, él utiliza la sátira, claro, de forma intelectual, no para desentenderse del problema, al contrario, lo utiliza de forma intelectual para hacer ese problema suyo, ¿no? Y hablar de ese problema. Incluso hay algo curioso que también hace es, a través del corifeo, él habla al público, ¿no? Les incrimina, les dice, ustedes son los culpables, ¿no? Los nombra, los menciona. Entonces, en el caso de Aristófanes, ¿no? La sátira es esa, le permite a él ser parte del problema y hablar del problema y poner la mesa en el problema, ¿no? No simplemente se aleja, no simplemente la presenta como tal, o no simplemente busca separarse de ella, ¿no? Al contrario, la utiliza como medio para decir, mira, yo también soy parte de esto, yo también hago política. Así que esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias, Nilo. Piero creo que estaba levantado la mano. Sí, muchas gracias, Jorge. Eh, sí, al igual comparto la misma idea con Nilo, pero eso ya dependiendo, sí, eso depende mucho del comediógrafo que estemos hablando, ¿no? Y Aristófanes se separa totalmente de ello. Y ahora, si un comediógrafo puede hacer esto, yo creo que sí. Hay solo comediógrafos que solo quieren entretener y ya, ¿no? Recordemos que antes de Aristóteles, bueno, Aristóteles es uno de los que aparece y propone esta idea de crítica, ¿no? No solo las nubes tienen críticas, ¿no? Tiene otras muchas obras tienen críticas. Más no recuerdo, no me acuerdo la otra, y si espero que Nilo me ayude. Hay una obra en la que las mujeres hacen huelga por sexo, ¿no? Lisístrata, O, ¿no? La Lisístrata, ¿no? y los caballeros, por ejemplo, los caballeros también es crítica social. Eh, y sí, eso creo depende bastante, ¿no? En el caso nuestro no creo que Aristófanes es así, pero yo creo que sí debe haber existido ahí un comediógrafo que solo haya hecho de forma intelectual, ¿no? Y desentenderse del problema.
si ahora estaría el problema de si ha creado un impacto o no, ¿no? Eso yo creo que tendríamos que verlo. Ok, muchas gracias, Piero, Nilo. Espero que haya, ¿no? haya satisfacido, ¿no? la respuesta que haya deseado Bernie, haya podido responder sus dudas. Bueno, ¿alguien más desea preguntar algo? Puede escribirlo, puede levantar la mano. Nadie. Mao. Muy bien, Mao. Bueno, Mao dice que creen que ahora el humor ahora sea más entretenimiento. Nilo. Ya aquí entramos el aspecto de qué creemos, ¿no? Ya es algo como más personal, ¿no? Sí, bueno, personalmente considero que sí, ¿no? O sea, al final, quizá este humor que se vive actualmente es más como ese quizá primer humor que nació en cuanto a la comedia, ¿no? De risa fácil, ¿no? De chabacano, ¿no? De vulgar, ¿no? Pero claro, que también tiene su espacio, ¿no? O sea, no tiene por qué ser recluido, ¿no? Pero claro, aquí quizá ya es el problema si solo este tipo de humor que se practica solo responde al entretenimiento, ¿no? Si es una parte de ti o si es una parte de la sociedad, está bien, ¿no? Pero creo que siempre hace más equilibrado o más equitativo si el humor no solo es entretenimiento, sino que el humor tiene distintas caras, ¿no? Claro, y esto va a depender también de qué tipo de receptores somos, porque incluso eso me hizo recordar, ¿no? Aristófanes solicitaba, o él era consciente, o él quería que su público sea ingenioso y reflexivo, ¿no? Entonces, quería un público sabio. Entonces, claro, para un público sabio, creo un tipo de comedia reflexiva, creo la trigoidía. Pero claro, actualmente a veces creo que ah, se sabe que la risa fácil vende más, ¿no? O te da más likes, o te da más visitas, o te genera más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un público que responde a eso, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? El público, ¿no? Y también la persona que está detrás, ¿no? Pero a su vez, creo que siempre, en todo contexto, así como hay un grupo, ¿no? Que va a buscar más ese entretenimiento, ¿no? Fácil, sencillo, también a su vez va a haber otro tipo quizá de comediógrafos, de personas que van a querer utilizar la risa como un medio, ¿no? Para hacer una crítica social, para hablar sobre temas que son necesarios hablar, para hacer política, para hablar sobre temas que quizá es necesario que como personas nos pongamos a pensar. Ok, muchas gracias, Nilo. Bueno, espero que no haya podido. Ah, bueno, Rubén. Sí, claro, aportando a lo que dijo Nilo, también va a depender del tipo de receptor que seamos, ¿no? Sabemos que actualmente lo que vende más es aquello instantáneo, ¿no? Eso rápido, eso fugaz. Entonces va a depender del tipo de receptor que seamos, pero también existe otros tipos de humor que sí son entretenidos, ¿no? Y son más extensos, por eso depende del receptor que seamos. Solo eso, ¿no? Ok, muchas gracias, Rubén. Eh, a ver si hay más preguntas del público. ¿Alguna pregunta sobre la sátira, la trigoidia, o sobre la obra misma, o del autor? Es ahora o nunca, muchachos. Bueno, acá está. América nos pregunta, ¿qué hace que la sátira de Aristófanes contra Sócrates haya perdurado tanto históricamente? Muchas gracias, América, por la pregunta. Quiero, por favor. Ah, bueno, muchas gracias. Yo creo que eso parte de que Sócrates es un personaje histórico y todos, casi todos los que estamos en el mundo intelectual, o bueno, por cultura general, creo que uno ya conoce quién es Sócrates y su pensamiento, ¿no?
Entonces, cuando tú te enfrentas a las nubes, a esta comedia, y de la nada aparece Sócrates, o sea, tú no tienes idea y te dicen que leas las nubes, o ya tienes un poco y empiezas a leer esto, y te aparece Sócrates y ves cómo lo caricaturizan o cómo lo satirizan, impacta bastante, ¿no? Si tú ya vienes con la idea de quién es Sócrates, ¿no? ¿Quién es este personaje histórico, filosófico grande, que ha hecho muchas cosas por la filosofía? Que venga Aristófanes a decirte que es un charlatán, que simplemente ridiculizarlo, ¿no? Satirizarlo, hacerlo flotar en el aire, te impacta bastante. Y creo que eso en un lector hace que se perdure bastante, ¿no? ¿Cómo se queda con esa idea, ¿no? Se contradice, ¿no? Se pone en preguntas si realmente el Sócrates que conocía es ese filósofo o simplemente era un charlatán, ¿no? Se pone entre esa duda. Y creo que de ahí casi los críticos siempre parten de la idea, ¿no? De por qué siempre se lo agarró con Sócrates. Y ahí se revisa la historiografía, como también se revisa en crítica literaria, ¿no? Entonces, yo creo que por eso perdura bastante, porque es un gran impacto para el lector como para el crítico o el historiador, ¿no? Ok, muchas gracias, Piero. Nilo. Eh, Creo que, ¿no? Que haya perdurado tanto, o justo es esto, ¿no? Incluso incluir a Sócrates, es el hecho, como también lo he mencionado, solo es para repetir, quizás reforzar, el de meterse con un personaje público importante para esa época, ¿no? Y que todavía lo es hasta nuestros días, ¿no? Pero quizás lo más interesante para mí es el hecho de que te metes con un personaje que está en ese momento vivo, tipo como para que se defienda, ¿no? Es como si ahora tú escribes una sátira sobre Mario Vargas Llosa, pero no está, o sea, ni siquiera está para que se defienda, ¿no? Entonces, pero creo que lo loable allí está el hecho de meterse con un personaje, hacer sátira de alguien, pero está allí. Entonces, como que hay una defensa, ¿no? Hay una contraposición de ideas y eso me parece también curioso y llamativo. Y entonces, claro, lo que ha hecho que perdurar es meterse con Sócrates, es que es una figura relevante para esa época y que lo sigue siendo para nosotros hasta ahora. Ok, muchas gracias, Nilo. Piero, por favor. Sí, para contar un poquito, Sócrates no es el único personaje al que hace ridiculizar o sátira. También hay otros personajes, el que le gana en el concurso cuando él presenta las nubes, el primero, el que escribe las botellas, no me acuerdo el nombre, también lo ridiculiza y él en ese momento que está vivo, él también decide escribir su comedia, pero él no se molesta con Sócrates. Él lo que hace es ponerse a él como personaje, porque Sócrates lo que él escribe sobre él es que es un borracho, ¿no? Por ese comedia que él escribió que es La Botella. Entonces, él se pone también, este criticado, se pone en la obra como también borracho, entonces él no se enoja. Entonces ya, ¿qué habría sido del propio Sócrates en ese momento de su reacción, ¿no? Eso me parece fascinante. Ok, gracias, Piero. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Bueno, creo que no habiendo más preguntas, entramos a esta faceta final de este coloquio. Bueno, como verán, ¿no? Hoy hemos recorrido las nubes, ¿no? Desde estos diferentes ángulos, ¿no? Como lo que son la sátira, la trigoidia, sobre la obra, ¿no? Lo que se dialoga con la tragedia. Bueno, y también, ¿no? Como un espejo de nuestra propia fragilidad social. Bueno, Aristófanes nos recuerda, ¿no? Que la comedia puede decir verdades, ¿no? Que otros no pueden. Y que detrás de la risa siempre hay una llamada a la reflexión. Bueno, agradezco profundamente a nuestros ponentes por sus ideas y a ustedes por su presencia. Con esto damos por concluido este coloquio sobre las nubes, una obra que desde su mezcla de comedia y tragedia nos sigue mostrando que la risa también puede ser una forma de sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación a todos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a Gracias. todos, espero que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.